yo no tengo fotos de niño, entonces yo me reflejo ahí. Sí, yo siempre he pensado que ese niño soy yo, porque así es como me recuerdo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fidel Rafael Elizalde Juárez. Tengo la edad de 60 años. Soy originario de aquí, de la comunidad Santa Catarina del Monte. Soy hijo del señor Bartolo Elizalde Lira y mi mamá se llamó Crescencia Juárez Velázquez. Los dos en paz descansen. Mi niñez muy bonita a pesar de tantas carencias que tuvimos. Pues a pesar de todo eso fue muy bonito porque pues nos criamos trabajando, echándole ganas a la tierra. En ocasiones nos íbamos a traer leña al monte, me llevaba mi papá, mis hermanos, los mayores. Tuve 6 hermanos, fuimos 6 hombres y una mujer, fuimos 7 en total. 9, perdón, 2 murieron, chicos. Y, y pues bien padre allí trabajando, bajando hongos del monte, bajando leñitas. eh, y por las tardes pues salíamos a jugar aquí con los vecinos, eh, los compañeritos, los vecinitos, todas las tardes salíamos a jugar con ellos. Entonces, realmente una niñez muy bonita, a pesar de las carencias. Tengo una foto que siempre he creído que soy yo, porque yo no tengo fotos de niño. Entonces, esta foto en algún lado la encontré y la compré porque porque yo me reflejo ahí. Sí, yo siempre he pensado que ese niño soy yo, porque así es como me recuerdo, tal como está el niño, así es como me recuerdo, así sin zapatos, mis pantalones de manta, así rotos, así es como me recuerdo, porque me duraban muy poco, bien, así roto la camisa, así, sombrero no lo recuerdo, pero todo lo demás sí. Entonces yo siempre he pensado que este niño soy yo, que alguien me tomó esa foto. Eh, habían juegos que hoy en día pues, ya causan risa. Habían juegos como el cholante, por ejemplo, que era ir a un lugar inclinado, hacer como un caminito, un cañito, echarle agua, cortar una penca de maguey y dejarnos resbalar ahí, una resbalaría, pero nosotros le llamábamos chocholante. Esos son juegos que pues hoy en día ya no se ven. El otro juego que también era muy chistoso era el de el zorrillo, que nos subíamos a los árboles y el que subiera al último era el zorrillo, se puede decir el apestado. Entonces él tenía que corretearnos entre las ramas de los árboles, nosotros escapándonos, y al que alcanzara le pasaba, digamos, ¿cómo se puede decir? La estafeta, ¿no? Y el que alcanzara, el que tocara, pues ya era el nuevo zorrillo. Y igual nos seguía correteando arriba del árbol. Pues había ocasiones en que nos agarrábamos de alguna rama, se rompía o no nos agarrábamos bien y pues nos caíamos del árbol. Entonces eran unos, eran unos francazotes, pero pues nos gustaba y jugábamos a eso. Ya de ahí en fuera pues eran las canicas, el trompo, era lo que más jugábamos, el trompo y las canicas. Y obviamente el fútbol, la pelota, ¿no? Que a veces ni pelota teníamos, pero pues, ya saben, nos los arreglábamos con una bola de plásticos o de trapos viejos, con lo que pudiéramos. Hacíamos pelota y con eso jugábamos. Que en las mañanas mi mamá salía, digamos, al patio y empezaba a observar alrededor y a donde viera que ya salía humo, porque en esos tiempos no había estufas acá, o al menos yo no recuerdo que alguien haya tenido una estufa en mi infancia, ni televisión, es más, en mi infancia ni luz había.
después ya pusieron la luz. Pero bueno, entonces mi mamá salía en las mañanas y observaba a los alrededores para ver a dónde ya hacían humo, a donde hacían humo era señal de que ya habían prendido el tlecuil, así se le llamaba el tlecuil, donde ya habían prendido el tlecuil, y entonces mi mamá nos mandaba, y no nada más mi mamá, muchas señoras, nos mandaban con un tepalcate, que era el cacho de una cazuela que se rompía de una olla, y lo que quedaba eran cachos, les llamaban tepalcates. Entonces nos mandaba con un tepalcate y con un montoncito de leñitas, y a que fuéramos allí a donde ya habían prendido la fogata, para que nos regalaran un poco de de carbón, ajá, de brasa, de carbón, ya prendida, y entonces veníamos soplándole así, así para que prendiera la leñita que íbamos y llegar hasta la casa y prenderla. O sea, les digo, era chistoso porque yo ahora me hago la pregunta, digo, bueno, ¿acaso no tenían para los cerillos? ¿Qué pasaba? ¿Estaban escasos los cerillos? No sé, pero al final de cuentas, hoy lo recuerdo y yo creo que muchos de mis contemporáneos y otros mayores que yo creo que se acordarán de esa parte de nuestra vida. Finalmente, pues ya mi mamá hacía las tortillas. La mayoría de la gente martajaba el nixtamal. Eran pocos los que iban al molino, más bien, sí, casi no. No, no iban al molino, eran pocos. La mayoría en el metate y con el meclapil, martajaban el nixtamal, y así hacían la masa y después torteaban, lo que es realmente hacer tortillas a mano. Las tortillas a mano son así, se hacen las bolitas de masa y las empiezan a aplastar así con las manos. O sea, no es con perdón, no es con la prensa, eso que hacen ahora, que agarran la prensa y le ponen la masa y hacen la tortilla, no, eso ya vino a salir igual después, no, al principio era a mano, así hacían las tortillas, y las hacían redonditas, bien aplastaditas y al comal. Entonces, pues desayuno era bien rico, ¿no? Las tortillas esas eran bien sabrosas porque realmente eran de puro maíz, no traían otra cosa, era maíz y maíz criollo, el que sembraban aquí los señores. Entonces sí, eran muy sabrosas, una tortilla de esas con puro frijol o con salsita, con salecita, no hombre, eran riquísimas, pues, hoy ya no se ve. No había agua potable, digo, estaban los manantiales que siguen estando, algunos ya dan muy poca agua, ya están secando por falta de vegetación allá en los bosques, pero finalmente todavía existen con poquita agua, pero existen los manantiales, pero no estaban entubados, toda el agua corría ya sea en el río, algunos que les llamamos caños, que hoy entiendo que se les debe llamar canales, este, sobre eso corría el agua de los manantiales. Nosotros teníamos que ir a traer el agua hasta allá, lo más cerca que se pudiera para para tomar agua limpia, para la comida, para todo. Ya, al menos para bañarnos, pues ya era un poco más retirado, pero todo el agua que bebíamos, el agua que se ocupaba para la comida, íbamos a cargar hasta allá. Y igual te comento que acarreábamos el agua con jarros de barro. Casi no habían cubetas, las primeras cubetas que yo recuerdo eran de fierro, no eran como las de ahora de plástico, eran de fierro, de aluminio, pues grueso, eran pesadas, y los jarros de barro, pues más pesados, ¿no? Sí, todo era pesado, teníamos que ir a cargar hasta allá el agua que consumíamos, ajá. Ya después ya llegó el poliducto y empezaron a entubar el agua, y ahora gracias a Dios ya llega hasta nuestras casas el agua de los manantiales.
Eran pocos los señores que tenían temazcal, no todos teníamos. En mi caso, en mi casa no teníamos temazcal. Pero el vecino de enfrente sí tenía su temazcal. Entonces le, le avisaban a mi mamá, le avisaban, voy a poner el temazcal por si se quieren venir a bañar, va a haber temazcal. Y sí, está bien. Ya, mi mamá nos mandaba a juntar leña para ayudarles a calentar el temazcal, para que no fuéramos de a gratis. Entonces, ya les llevábamos leñitas, ya se calentaba el temazcal. Igual, te comento, el temazcal no es con cualquier leña. Por ejemplo, con jarilla no se le debe de meter al temazcal, porque la jarilla despide un aroma, yo quiero pensar, unos gases tóxicos. Entonces el temazcal se calentaba con pura chinamil, le llamaban, con puro chinamil, que son ramas de encino, con puras ramas de encino, obviamente secas, en ocasiones hasta con hojas, pero secas. Y que íbamos a levantar de allá de donde hacían los hornos de carbón. Entonces dejaban esas ramas y nosotros íbamos a traerlas allá. Con esa leña, con puro encino, era con lo que se calentaba el temazcal. No debía de ser con otra porque pudiera despedir gases tóxicos. No, pues había mucha hermandad en ese tiempo. No eran egoístas los señores. Tenían sus diferencias y problemas, pero al final de cuentas todos éramos muy unidos. Ujú. Todos se visitaban, todos eran muy unidos, éramos. Entonces, pues se comunicaban entre ellos y si había una fiesta, pues se pedían ayuda, decían, ¿le vas a ayudar? Porque voy a tener una fiesta, y bueno, pues ya iba mi papá, llegaban los demás vecinos, hacían los quehaceres, ayudaban a matar los marranos, y bueno, todo, si sea borregos para poner la barbacoa, los pollos, las mujeres entre todas desplumaban los pollos para el mole, y así era, sí era muy bonito. Entre todos había una convivencia bien padre, una unión en el pueblo. Igual ya a nivel pueblo, por ejemplo, los trabajos de la comunidad, pues lo mismo, a eso sí hasta ahora existen los jefes de faena. Existían desde aquellos tiempos que yo recuerdo, ya existían los jefes de faena. Entonces, para algún trabajo, en ese tiempo eran empedrados, no eran calles de cemento. Se hacían calles empedradas principalmente en los caminos inclinados, que era donde costaba más trabajo en temporada de lluvia, pues, se hacía lodo muy resbaloso, entonces se empedraban las calles y los encargados de la comunidad, en ese tiempo se le llamaba presidente de colaboración o consejo de colaboración, así se llamaba, aparte del delegado, pero el delegado tiene una función diferente. El delegado, delegada, es otra función. El presidente de colaboración, o el que ahora se le llama COPASI, ese es el que se encarga de los trabajos de la comunidad, no es el delegado, es el presidente de colaboración en ese tiempo, ahora es el mencionado COPASI, es quien se encarga de las calles, quien se encarga de hacer los trabajos, las obras. Él es quien maneja los jefes de faena. Los delegados manejan lo que son los comandantes, la comandancia y los cabos de guardia. De los comandantes se refiere a mantener el orden, si hay un pleito que se peleó en aquel tiempo, que se peleaba la señora con el señora, pues venían los de guardia y los comandantes se llevaban a la señora. En aquel tiempo habían celdas aquí en la delegación de la comunidad, siempre ha habido lo que le llaman cárcel, había cárcel,
y aquí mismo los castigaban, o sea, nada de que los mandaban a Texcoco. Pero es parte de los delegados, su función del delegado, de la delegación, mantener el orden.